Muy buenas noches con todos los colegas del país. Esto es Educación Médica Continua. Estamos en esta oportunidad con el curso de electrocardiograma. La semana pasada hablamos sobre el electrocardiograma normal. Si alguien quiere repasar la clase, está colgada en la página del aula virtual del Colegio Médico del Perú. El día de hoy vamos a seguir avanzando. Ya tenemos la parte básica, ya tenemos cómo es el electrocardiograma, ya todo lo conocemos. Ahora vamos a ver algunas alteraciones que vamos a ver frecuentemente en pacientes que van a llegar a las emergencias, vamos a ver en pisos, y para esto lo vamos a ver hoy día: hipertrofias ventriculares, bloqueos de rama y hemibloqueos. Hemos invitado en esta ocasión a la doctora Fanny Otiniano. La doctora Fanny Otiniano es cardióloga del Hospital Nacional Cayetano Heredia y trabaja en la Clínica Internacional en el Servicio de Cardiología. Fanny, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Leslie, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar contigo acá y listo para Gracias. escuchar la charla del día de hoy. Te dejo los micrófonos y las pantallas son tuyas. Muchísimas gracias. Y a los colegas nuevamente les repito que si alguien quiere volver a escuchar la clase o ver la clase anterior, está esto colgado en la página del Colegio Médico en el aula virtual. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie, por la presentación y, en primer lugar, agradecerte por haberme invitado a formar parte de este interesante curso. Buenas noches, queridos colegas. En esta oportunidad, continuando con la segunda clase, vamos a hablar un poco de hipertrofias ventriculares, bloqueos de rama y hemibloqueos. También vamos a hablar un poco en relación a los crecimientos auriculares, porque estos forman parte de las patologías que vienen de la mano con las hipertrofias ventriculares. Ya ustedes deben ser expertos en electrocardiograma normal. Entonces, en la parte superior de este slide les presento un segmento de un trazado en el cual podemos ver las ondas normales del electrocardiograma. Es así como en esta clase nos vamos a enfocar en dos de estas ondas, mejor dicho, en una onda y en un complejo de ondas que es, en primer lugar, la onda P y luego el complejo QRS. Entonces, ¿cómo o qué es la onda P? Vemos acá que es la primera deflexión del electrocardiograma, que indica la despolarización auricular, como ustedes ya lo habrán visto en la clase anterior. Entonces tenemos en primer lugar la onda P. ¿Y por qué es importante la onda P? ¿Por qué debemos reconocer una onda P como normal o patológica? En primer lugar, porque, bueno, esto nos va a indicar el tamaño de las aurículas. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico? ¿Cómo debe ser una onda P normal? En primer lugar, debe ser positiva en las derivaciones 1 y 2 y debe ser negativa en la derivación ABR, que es la derivación en la que todo es lo inverso, ¿no? La onda P en la derivación 2 es el principal lugar donde debemos buscar una onda P cuando estamos tratando de identificar un ritmo sinusal. La onda P entonces no debe exceder de 2.5 milímetros en altura. Ya sabemos que 1 milímetro equivale a un cuadradito en el electrocardiograma. Entonces, la onda P en la derivación 2 no debe exceder de 2.5 cuadraditos en altura y tampoco debe exceder de 0.11 segundos en duración, es decir, menos de 3 cuadraditos en el sentido horizontal. Y también otro lugar donde se debe ver siempre la onda P es en la derivación B1, es decir, la primera derivación precordial. Aquí el área del componente negativo, porque ya sabemos que aquí es una onda P bifásica, el componente negativo no debe exceder el área del componente positivo
que va primero. Acá tenemos, por ejemplo, una onda P normal en la derivación 2. Normal porque no excede 2 cuadraditos y medio, ni tampoco excede 3 cuadraditos en el otro eje. Y en la derivación B1, como les había mencionado, es una onda bifásica en la que el primer componente está en relación con la aurícula derecha y el segundo componente con la aurícula izquierda. Entonces, este componente negativo no debe exceder en longitud al componente positivo. Entonces, aquí estaríamos hablando de ondas P normales y probablemente un tamaño normal de ambas aurículas. Ahora sí, vayamos a nuestra patología, el crecimiento auricular. Primero veamos el crecimiento auricular derecho. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de un crecimiento auricular derecho? El primero, encontrar una onda P en derivaciones 2, 3 o ABF, es decir, las derivaciones que miran la cara inferior, que excede a 2.5 milímetros en altura. Es decir, 3 milímetros o 3 cuadraditos o más. Si vemos una P mayor de esto, entonces ya podríamos estar sospechando de un crecimiento auricular derecho, como ocurre, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar. Y también podemos tener algunos hallazgos asociados, como una parte positiva de la onda P en la derivación B1 con frecuencia es mayor de 1.5 milímetros de altura. Es decir, va a ser el componente positivo en B1 mayor de 1.5 cuadraditos de altura. Y estos hallazgos o estos cambios pueden ir usualmente con criterios de hipertrofia ventricular derecha que los vamos a ver a continuación. Acá tenemos algunos ejemplos del crecimiento auricular derecho. Es el primer ejemplo que les había dicho, ¿no? En las derivaciones 2, 3 y ABF tenemos estas ondas P que son marcadamente altas, ¿no? Definitivamente tienen casi 4 cuadraditos. Entonces el límite era 2,5 a 3. ¿Ya? Entonces, esta es una típica onda P pulmonar que indica crecimiento auricular derecho. Ahora sí veamos el crecimiento auricular izquierdo. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para el crecimiento auricular izquierdo? Es encontrar una onda P mellada, o sea, una P que va a tener, no es semicircular completamente, sino tiene una muesca en la cima, ya vamos a ver algún ejemplo, y que excede en ancho a 0.12 segundos en duración, es decir, más de 3 cuadraditos en duración en las derivaciones 1, 2, ABF o ABL. Es decir, son las derivaciones que miran la parte izquierda e inferior del corazón. La onda P en la derivación B1 la podemos encontrar también con un componente negativo dominante. Y esto también nos va a indicar un crecimiento auricular derecho. O también podríamos encontrar una variante con un componente totalmente negativo. Este es otro de los criterios para pensar en un crecimiento auricular izquierdo. Cualquiera de estos criterios va a sugerir el diagnóstico. Y si ambos están presentes, es decir, vemos en la derivación 2, por ejemplo, una P mellada, ancha, y vemos en la derivación P una onda con componente negativo predominante, entonces ya tenemos casi la seguridad de que estamos frente a un crecimiento auricular izquierdo. Este crecimiento auricular izquierdo también puede estar asociado con otros hallazgos, como encontrar una hipertrofia ventricular izquierda o hallazgos de una hipertrofia ventricular derecha, como cuando estamos frente a una estenosis mitral pura, ¿no? En la que hay crecimiento auricular izquierdo y crecimiento también del lado derecho del corazón.
Acá tenemos ejemplos del crecimiento auricular izquierdo. Vemos una onda P mellada. Esta es la muesca de las que les hablaba. Y de ancho, más de o casi 3 cuadraditos exactos, ¿ya? Y esta es una onda P bifásica en la derivación B1, donde vemos que el componente negativo es casi el doble del componente positivo. Esto nos indica también un crecimiento auricular izquierdo. Y podemos estar en algunos pacientes frente a un crecimiento biauricular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles van a ser los criterios de diagnóstico de un crecimiento biauricular? Encontrar, por ejemplo, ondas P en derivaciones de los miembros, es decir, en las derivaciones 2, 3 ABF, que tengan 3 milímetros o más en altura y que también excedan a los 0.12 segundos en duración. Es decir, esto es tanto en altura, estaríamos hablando de una P pulmonar, como en ancho una P mitral. Esto nos puede dar idea de un crecimiento de ambas aurículas. Otro criterio sería encontrar una onda P bifásica en la derivación B1 con un componente inicial positivo de 2 milímetros o más en altura y uno terminal negativo de al menos 1 milímetro de profundidad y de 0.4 segundos en duración. Es decir, ambos componentes estarían incrementados. Y una onda P alta de 2 milímetros o más y picuda en B1 en combinación con ondas P anchas y melladas en derivaciones de los miembros o precordiales. Cualquiera de estos criterios va a sugerir el diagnóstico. A más criterios, el diagnóstico es más probable. Entonces, hasta ahí han sido los crecimientos auriculares. Como les digo, van de la mano con los crecimientos o hipertrofias ventriculares. Por eso ahora ya nos vamos a enfocar en los crecimientos ventriculares. Y para esto nos concentramos en este semicírculo azul que vemos acá, que nos está resaltando el complejo QRS. El complejo QRS no es una onda por sí sola, es un conjunto de ondas. Y este conjunto de ondas nos indican la despolarización ventricular, es decir, la contracción o los impulsos que se necesitan para que se contraigan los ventrículos. Esta es la secuencia de despolarización ventricular y estos son los vectores que nos dan origen a ese complejo QRS del cual vamos a hablar en los siguientes minutos. Tenemos el primer vector, que es el vector de derivación del septum, que va hacia la derecha, es un vector corto, ¿no? Y nos va a dar origen a una onda, dependiendo de dónde la estemos viendo, ¿no? Si la vemos de acá, que sería el lugar donde está la derivación B1, entonces esa onda va a ser positiva. Si la vemos en la derivación B6, entonces este vector nos va a dar lugar a una onda negativa. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Acá es para que noten que son estos 4 vectores realmente los que dan origen al complejo QRS. Repito, el vector septal, luego tenemos un vector de activación del ventrículo derecho, un vector de activación de la pared libre del ventrículo izquierdo y el otro de la base del ventrículo izquierdo, que es un vector que va hacia arriba y ligeramente hacia la derecha. Acá tenemos, por ejemplo, ya los lugares en donde van los electrodos, ¿no? Cuando tomamos en el electrocardiograma. Es decir, que vemos en B1 cómo se vería. Habíamos visto ese vector de activación septal, venía mirando hasta esa cara. Por eso vemos una onda
de activación septal pequeñita positiva. Sin embargo, los vectores de activación del ventrículo izquierdo iban en sentido contrario. Por eso los vemos aquí representados con esta onda S negativa. Todo lo contrario, si vemos del lado de la derivación B6, que mira la cara del ventrículo izquierdo, entonces ese vector de activación ventricular, de activación septal, pequeño y que iba hacia el ventrículo derecho, lo vamos a ver acá negativo, como una pequeña inflexión o una onda o pequeña onda Q, que corresponde, ¿no?, a la activación septal. Mientras que los vectores de activación de la cara libre del ventrículo izquierdo, y que es un músculo más grueso, ¿no?, grande, nos da esta onda grande positiva porque el vector miraba hacia este punto. Y luego vamos a tener otra pequeña onda negativa que está dada por el ventrículo, el vector que iba hacia la base y hacia la derecha, ¿no? Entonces, es así como vamos a tener las diferentes formas de los complejos QRS. Acá es otra imagen, ¿no?, semejante, en la que vemos siempre la onda hacia el lado derecho, la onda S negativa, y hacia el lado izquierdo, la onda de activación ventricular. Acá vemos, por ejemplo, que esta pared del ventrículo está mucho más gruesa y tenemos una onda mayor. Y estas mediciones son las que vamos a calcular para ver si estamos frente a una hipertrofia o no. Acá está el vector del que les hablaba, ¿no? El primero septal, que da origen a esta onda positiva. Acá está el de activación ventricular, que da origen a la onda ventricular, aquí esta roja. Y este vector que va hacia la base del corazón, que da otro vector, otra onda pequeña negativa. Entonces, son esos vectores, son esas posiciones de los electrodos los que nos dan una composición diferenciada del QRS. En esta imagen no se ve bien, es verde, acá esta pequeña ondita, el verde se representa entonces la activación del septum interventricular basal, como les había dicho. En celeste es la del ventrículo izquierdo, pero que está alejándose del ventrículo izquierdo. Y en naranja es la del ventrículo derecho, en este caso. El ventrículo derecho en B1 contribuye muy poco a la configuración del QRS y queda inmerso en esta onda negativa. Y acá tenemos la secuencia. Si vemos cómo las derivaciones van de derecha a izquierda, vemos que la onda que representa el ventrículo izquierdo va en incremento. Esta es una progresión normal del QRS en las precordiales. La onda R más alta habitualmente es en B5, como podemos ver acá. B5 y B6 son las ondas R más altas. Y esta es una progresión en un ventrículo sano. Muchas veces vamos a estar frente a un electrocardiograma donde vemos que todas las ondas son pequeñas, así como la primera. Entonces ahí estaríamos frente a una mala progresión de la onda R, que es un sinónimo de una necrosis o es un sinónimo de una onda Q, como lo van a ver cuando hablen de la clase de infarto. Entonces, así como observamos un incremento progresivo de la onda R, también vemos un decremento de la onda S. Es decir, conforme aumentamos hacia la izquierda las derivaciones, el ventrículo derecho va disminuyendo, ¿ya? Entonces se disminuye el voltaje de la onda S. Este es un ejemplo de un electrocardiograma completo
donde están las 12 derivaciones, donde podemos ver en las derivaciones del lado izquierdo, por ejemplo, en la 1, en la B5, B6, vemos las ondas R más altas. Mientras en las derivaciones que miran más el lado derecho del corazón, vemos las S profundas. Y estas ondas son las que nos van a dar los criterios que ya vamos a ver. A continuación, por ejemplo, este es un complejo QRS normal, ¿no? Con una pequeña inflexión negativa, con una R positiva y con una pequeña S también negativa. En cambio, cuando tenemos una hipertrofia ventricular izquierda, ya vamos a ver un crecimiento desmedido de esa onda R, se pierden las ondas S negativas y muchas veces tenemos trastornos de la repolarización. Se pierde la positividad de la onda T y esta se convierte en una onda T negativa y descenso del ST, es decir, ya no hay solo cambios en despolarización, sino también en la repolarización, cuando esa hipertrofia es muy marcada. Uno de los criterios también para hablar de hipertrofia del ventrículo izquierdo es la orientación. Entonces, vemos que la orientación normal del corazón va a estar entre -10 hasta +10, pero cuando ya nos cae un eje que es más negativo de -10, eso también nos puede guiar hacia una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como estamos viendo en este corazón con una hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ir viendo ya qué cambios electrocardiográficos encontramos y por qué, ¿no? Al aumentar la masa del ventrículo izquierdo, se van a producir los siguientes cambios en las ondas, que ya algunos los habíamos mencionado. Por ejemplo, y recalcamos, la onda R alta en B5 y B6, como podemos ver acá. B5, B6 y en ABL, que también es una onda, también es una derivación izquierda. Las S profundas en B1 y B2. Acá tenemos solo en B1 un ejemplo de una S profunda. Tenemos los QRS con mayor de 100 milisegundos de ancho y con una deflexión intrisecoide mayor de 50. Esa es una onda de activación del ventrículo que ya les voy a mostrar en alguno de los otros ejemplos. Ese debe ser siempre mayor de 50 milisegundos. O un bloqueo de rama izquierda. También podemos encontrar un bloqueo de rama izquierda como sinónimo o ejemplo de una hipertrofia ventricular izquierda. Podemos encontrar un eje normal o un eje desviado a la izquierda, como les había mencionado en el slide anterior. Onda P ancha o predominantemente negativa en B1, es decir, asociado a un crecimiento de la aurícula izquierda. Y alteraciones de la repolarización ventricular por descenso del ST asimétrico con T invertida, como también les había ya mostrado en el ejemplo anterior. Acá tenemos algunos parámetros para mencionar, para sospechar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Tenemos un electrocardiograma con un eje que es menor de -10, es decir, hemos encontrado un eje en -30. Eso ya es una desviación a la izquierda, como podemos ver acá. -30 está más o menos por esta zona, ¿no? Tenemos en 2 una onda, también una onda S profunda. Acá vamos a ver otros parámetros de hipertrofia ventricular izquierda, que ya habíamos mencionado, las S profundas en B1 y B2, las R altas en 1
en ABL, en B5 y en B6. Y tenemos otros parámetros que son una levo-rotación, es decir, una rotación antihoraria. Podemos encontrar una Q en 1, esta es una Q, y el tiempo que va desde el inicio de la Q hasta el inicio de la R, esa es la deflexión intrínsecoide o el tiempo de activación ventricular, que en hipertrofia ventricular izquierda es mayor de 50 milisegundos. Y también una S en 3, esta es la S en 3, también es sinónimo de una rotación hacia la izquierda o de una orientación del corazón hacia la izquierda. Ahora vamos a ver algunos índices, ¿no? Y luego les diré cuáles son los más comunes, ¿no? Porque es difícil aprendérselos todos, pero tenemos, por ejemplo, el índice de Lewis, en el cual un hallazgo de más de 17 milímetros de la sumatoria de una R en la derivación 1 con una S en la derivación 3 menos la sumatoria de la S en 1 con la R en 3, si nos da más de 17, estaríamos frente a un caso de hipertrofia ventricular izquierda. En este caso tenemos, acá está el ejemplo, tenemos, por ejemplo, 17 de la onda R más la S en la derivación 3, que es 27, suman 44. Si a esto le restamos la onda S en 1, que es 0, más la onda R, que es 7 en D3, tendríamos 44 menos 7, lo cual nos da un 37 de medida, que es por lejos mayor a los 17 que se necesita para que este parámetro sea positivo. Es decir, este es un índice tomando derivación 1 y derivación 3. Es decir, solo las derivaciones de miembros. Ahora tenemos el índice de Sokolov-Lyon, que es uno de los más conocidos y que toma las derivaciones precordiales. Estoy segura que todos ustedes lo deben haber escuchado en algún momento, y nos indica que debemos sumar la S en B1 o B2 con la R en B5 o B6. Este sería el índice de Sokolov modificado. Si esta sumatoria de S más la R nos da más de 35, entonces estaríamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Por ejemplo, acá tenemos en B1, que es la S más profunda, mide 16, y la R más alta es la de B5, que mide 30, entonces tenemos 46, marcadamente mayor de 35 milímetros. Entonces, sin duda, esto también ya es un criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otras presentaciones como que nos dan idea de la sobrecarga hemodinámica, por ejemplo, como la inversión de la onda T, el descenso de la onda del ST. Entonces, estos también nos dan idea de sobrecarga del ventrículo izquierdo que ocurre con la hipertrofia ventricular izquierda. Estas son derivaciones precordiales normales. Miren más o menos las dimensiones de las ondas. Y acá estamos frente a un crecimiento del ventrículo izquierdo, con ondas S profundas en B1 y B2 y con Rs altas desde B4, B5 y B6. Entonces también muchas veces ya a la vista salta que esto es un crecimiento ventricular izquierdo. Ahora, hay varios, todavía me falta mencionar algunos otros, pero quería aquí mostrarles cuáles las diferentes especificidades y sensibilidades que tienen estos criterios.
Por ejemplo, tenemos que uno de los que ya hemos revisado, que es el Sokolov-Lyon, es altamente específico. Llega hasta 97% de especificidad para diagnosticar la hipertrofia ventricular izquierda, pero es muy poco sensible. Tenemos otro criterio que todavía no lo hemos explicado, que es relativamente nuevo, ¿no? Que fue descubierto en el año 2017, el criterio de Peguero-Lopresti, que por lo contrario es muy sensible y también es específico, ¿no? Entonces sería uno de los más recomendados para evaluar en nuestros pacientes. Acá tenemos nuevamente el de Sokolov-Lyon, ya eso lo hemos explicado, igual es el parámetro. El Cornell se obtiene de sumar la onda R en ABL, esta es la derivación ABL, vamos a sumar la R con la onda S en B3. Este criterio, que tiene una sensibilidad de 40% y una especificidad alta del 92%, si se usa con el Sokolov-Lyon va a aumentar también la sensibilidad del diagnóstico. Tiene como límites, es 22 en mujeres, aquí hay un pequeño error, en el slide no es 20, sino es 22 en mujeres y 28 en varones. Hay un sistema de puntuación también que considera varios criterios, que es el Romil-Stess, y da un puntaje. Por ejemplo, si encontramos cualquier onda R o onda U, onda S en las derivaciones de los miembros mayores de 20 o una S en B1 o B2 mayor de 30 o una R en B5 y B6 mayor de 30, eso nos está dando un puntaje de 3. Luego, si encontramos cambios del ST o del T, de la onda T, típicos de hipertrofia ventricular izquierda, nos da un puntaje. Si es que el paciente toma digital, nos da un punto, y si es que no toma digital, nos da 3 puntos. Un hallazgo de crecimiento auricular izquierdo suma 3 puntos a esta escala. Un ángulo desviado a la izquierda mayor de menos 30 da 2 puntos. La deflexión intrinsecoide que les había mencionado en B5 y B6 mayor de 50 nos da un punto. Y la duración del QRS mayor de 90 milisegundos nos da un punto. Entonces, si tenemos más de 5 puntos, ya podríamos diagnosticar una hipertrofia ventricular izquierda según este sistema del Romil-Stess. Y si tenemos solo 4, podemos tener una alta sospecha. Ahora, ese criterio que les mencioné, que es más sensible que los demás y más específico, es el criterio de Peguero-Lopresti. En el año 2017, Peguero y Lopresti propusieron un nuevo criterio electrocardiográfico para la hipertrofia ventricular izquierda, tomando en consideración los cambios dinámicos del voltaje que ocurren en el electrocardiograma. Y básicamente se enfocaron a la onda S en las derivaciones precordiales. Entonces, demostraron que la suma de la amplitud de la onda S más profunda en cualquier derivación con la de la onda S en B4 proporcionaba una alta sensibilidad en el diagnóstico. Si la sumatoria de ambas ondas, es decir, la más profunda con la S en B4 era mayor de 23 en las mujeres y mayores de 28 milivoltios en los hombres, entonces podíamos tener un diagnóstico positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Acá tenemos el ejemplo de este criterio. Vemos siempre tomando solamente las derivaciones precordiales. En este caso hemos encontrado que la onda S más profunda era en B2 y medía 26. Y en B4 tenemos una onda S pequeñita, pero que bueno, suma 2 milímetros y 2
más 26 suma 28, ¿no? Si fuera en varón, está en el límite. Si es mujer, definitivamente es positivo. Entonces, recomiendo siempre ahora agregar este criterio a los ya conocidos Sokolov-Lyon, Cornell, que son los más comúnmente usados y los más rápidos, ¿no? Sin tener que sacar sumatorias de tantos otros criterios. Acá tenemos algunos ejemplos de la hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos unas Rs altas en B5 con el S profunda en B1. Nos da, si ustedes quieren ir haciendo el ejercicio, nos daría un Sokolov modificado que es criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos también estas Rs altas en B1, la derivación 1 en ABL, que son también del lado izquierdo. Acá, marcadamente alta la R desde B4 en B5, también nos va a dar un Sokolov y también tenemos un Cornell. El Cornell, ¿se acuerdan que era la R en ABL con la S en B2? Acá tenemos 20 y acá tenemos 10, es 30. O sea, ya sea masculino o femenino, nos da un criterio positivo. Y acá tenemos T negativas con descenso del ST, alteraciones de la repolarización. Acá también, nuevamente, S profundas en B3, Rs altas en B4. Aquí probablemente también tengamos un peguero Lopresti. ¿Por qué? A ver, vemos en B4 tenemos 2 y acá tenemos 22. Si esto fuera de una paciente de sexo femenino, entonces sí tuviéramos un peguero positivo. Y esa es la manera como deben ir analizando su electrocardiograma, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo donde vemos la profundidad de la S en B1 y la altura de la R en B5, ¿no? Acá este es B5. También nos va a dar entonces un Sokolov positivo. Y ahora vamos a pasar a las hipertrofias del ventrículo derecho. Para las hipertrofias del ventrículo derecho hay menos criterios, es más sencillo. Vemos acá las Rs altas en las derivaciones de las caras derechas del corazón. Basta que tengamos un B1 mayor de 7, ya podemos pensar en hipertrofia del ventrículo derecho. Y una R mayor que la S también nos da idea de una hipertrofia del ventrículo derecho, perdón. Entonces, para que la hipertrofia del ventrículo derecho se manifieste, la masa del ventrículo derecho debe contrarrestar las fuerzas ventriculares izquierdas. Es decir, vamos a tener aquellos vectores que iban hacia el lado izquierdo del corazón, ahora los vamos a tener todos orientados hacia el lado derecho del corazón. Esto era lo normal y ahora eso se invierte. En contraste con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertrofia del ventrículo derecho no es una simple exageración de lo normal, sino es lo opuesto. Entonces, debemos tener en cuenta que nos encontraremos con una expresión electrocardiográfica mucho más polimorfa, es decir, más variada, más cambiada que la que se ha visto en la hipertrofia ventricular izquierda, en la que solo veíamos los crecimientos en el lado izquierdo y las profundidades de las heces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? La duración del QRS puede ser normal, menos de 0,12. El ángulo del QRS va a estar desplazado esta vez hacia la derecha, es decir, más de 100 grados hacia la derecha. Y puede ser hasta los 120 grados también.
aunque a veces hasta puede llegar a los 180 grados. Los complejos QRS en las precordiales derechas van a tener, como les había dicho ya, las ondas R altas. Y especialmente si se registra una onda Q previa. Acá, por ejemplo, vemos hay una Q previa y hay una R alta, más de 7 milímetros. Acá llega a 10. Esta es la morfología que deben fijarse siempre, típica de la hipertrofia del ventrículo derecho. La onda R mayor de 7 en B1, también ya les había mencionado, y el complejo RS en B1 con una relación que es R con S mayor de 1 y con una onda R siempre mayor de 0.5 milivoltios. Esta morfología junto con la desviación del eje a la derecha son los cambios más comunes en el adulto con hipertrofia del ventrículo derecho. Como ven, es más simple, no hay tantos criterios, a diferencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los complejos RS en B5 o B6 van a tener una relación opuesta, ¿no?, a la que ocurre en B1 y B2, es decir, R es más pequeña y la S es más profunda. RS es menor de 1. Acá tenemos en B1 y acá tenemos en B6. Los complejos RS en todas las derivaciones precordiales, es decir, que no se hayan perdido, también eso nos da idea de una hipertrofia del ventrículo derecho. Normalmente en B6 ya no deberíamos encontrar un RS. Entonces, eso también es patológico. Resumiendo, tenemos entonces criterios electrocardiográficos en hipertrofia ventricular derecha. Es 1, comprobar que la duración del QRS es menor de 0,12, encontrar una desviación del eje QRS a la derecha de más de 110 grados o más, una R dominante en B1, una R en derivación B1 mayor de 7. Y otros criterios complementarios es la depresión del segmento ST e inversión de la onda T en las derivaciones B1 a B4. Ondas S profundas en las derivaciones B5, B6, 1 y ABL. Es decir, S profundas en las derivaciones izquierdas. Eso es indicativo de hipertrofia del ventrículo derecho. Acá tenemos un criterio nuevo también para el ventrículo derecho, que es el criterio de Cabrera, el índice de Cabrera, en el cual se mide la R entre la sumatoria de la R más S. Si esta diferencia, ¿no?, este índice es mayor de 0.5, estaríamos frente a una hipertrofia del ventrículo derecho. Este es uno de los criterios también nuevos para el ventrículo derecho. En el ejemplo tenemos la onda R mide 13 y la onda S mide 4. Entonces tenemos 13 entre 17 nos da un valor de 0,76, que sí es mayor de 0.5. Entonces iría a favor de una hipertrofia del ventrículo derecho. Y acá vemos que en las hipertrofias del ventrículo derecho, como ya hemos mencionado, hay una desviación del eje hacia la derecha. Es decir, acá más de 110 grados. Acá tenemos un electrocardiograma también con las 12 derivaciones en las que vemos que hay unas ondas S que no se pierden, ¿no? A pesar que no vemos Rs altas en B1, en B2, pero sí vemos Rs S desde B3, B4, B5 y B6. Normalmente ya no deberíamos encontrar esta onda S que indica
el crecimiento del ventrículo derecho. Creo que alguien quiere hacer una pregunta. No sé si las hacen ahorita. ¿Alguien está levantando la mano? Sí. A ver, permíteme, vamos a ver. Ujú. Vamos a ver una pregunta. Mm, No, por ahora no hay ninguna pregunta por ahora. Estuve levantando la mano de la doctora Gretel, Ok. que mandara su pregunta. Creo que la mandará al final, todavía no he escrito nada. Ok. Bueno, entonces pasamos y este es otro electrocardiograma en el que sí vemos el típico criterio en B1 con una R mayor de 7 milímetros, cambios en la repolarización de la onda T, en este caso, con inversión de la onda T, descenso del ST, que nos indicaría una sobrecarga del ventrículo derecho. Y en la derivación B2 tenemos también una onda R, una relación RS mayor de 1, que también es otro criterio de crecimiento del ventrículo derecho. Acá nuevamente, esta R alta en B2 mucho mayor, ¿no? Bastaba con 7, miren, acá tienen como casi 40 milímetros. Sobrecarga del ventrículo derecho, presencia de ondas S hasta el final del B6. Acá también otro ejemplo de hipertrofia del ventrículo derecho con B1, R mayor de 7, sobrecarga con T negativas y las ondas S que permanecen en B5 y B6. Acá tenemos R pequeñas. Esto nos iría más hacia una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque hay heces profundas en B1, B2. Ahí probablemente con B5 podrían dar un zócalo, ¿no? También vamos a tener casos en los que pueden haber ambas, ¿no? Criterios mixtos. Este sí es del ventrículo derecho. R justo están como en 7, 8 cuadraditos. También en B2, R mayor que S. Y las S en B5 y B6. Acá crecimiento de ventrículo izquierdo con extrasístoles ventriculares aisladas en dupletas. Bueno, este es un ejercicio que van a hacer cuando hablen de arritmias. Y aparte de eso, hay acá también extrasístoles supraventriculares, ¿no? Y aquí está ocurriendo más hipertrofias del ventrículo izquierdo. Como les digo, heces profundas en B1, B2 y hay Rs altas en B5, B6. Aquí tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, tenemos R alta en B1, alta en B2, mayor de 7, relación mayor de 1, sobrecarga sistólica en ventrículo derecho, presencias de onda S hasta el final del B6. Criterios de hipertrofia de ventrículo derecho. Muy bien, hasta ahí tenemos los crecimientos de hipertrofia de los ventrículos, los crecimientos auriculares. No sé si hasta acá me quieren hacer alguna pregunta, si no, ya pasamos hasta a los bloqueos. Leslie, ¿tienes alguien que quiera preguntar? A ver, permíteme. Aquí hay una pregunta. ¿El índice de Cabrera en qué derivada o precordial se ve? ¿O es indiferente para realizar la fórmula? Gracias.
No, ese habíamos mencionado que está en la 1, acá, a ver. B1, en la derivación B1, tiene que ser, porque es donde tenemos la R más patognomónica del crecimiento del ventrículo derecho. ¿Ya? Ahí está. A ver, tenemos acá. Listo. Doctora, buenas noches. Ante la sensibilidad y especificidad dada de los índices de hipertrofia ventricular izquierda, ¿cuál de ellas debemos usar siguiendo estos valores estadísticos? Ok, debemos usar el Sokolov Lyon junto con el Cornell siempre. El Cornell es más específico y también el Peguero Lopresti. Esos tres criterios tienen combinados la mejor sensibilidad y especificidad. Y los tres son sencillos porque simplemente son sumatorias de ondas R y S. ¿Ya? Eso es lo más aconsejado. Perfecto. Y ya estoy viendo otra pregunta, ¿no? Dice, Sí. doctora, buenas noches. Cuando se refiere a sobrecarga, ¿a qué se refiere? ¿No? La sobrecarga es el estiramiento de las fibras en base a presiones. Entonces, lo que nos indica una sobrecarga es esas inversiones en la repolarización, o sea, de las ondas T. Tenemos las T negativas y descenso del ST. Esos son los criterios de sobrecarga, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. En el caso del ventrículo izquierdo, la encontramos en las derivaciones B5, B6, 1 y ABL. Y en el caso de ventrículo derecho, o sea, sobrecarga de ventrículos derecho, las vamos a encontrar en B1, B2. Sí, perfecto. Sí, le sugeriría a los colegas que cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer acá. Aprovechemos la experiencia de la doctora porque vamos a tener muchos pacientes y a veces tenemos también muchos reportes con ciertas terminologías y aquí estamos justamente para aprender todos. Adelante, por favor. Gracias. Ok, listo. Entonces vamos a pasar a los bloqueos de rama. Bloqueos de rama. En primer lugar, ¿qué son esas ramas? Es la rama hablamos del sistema de conducción. Ya sabemos que el impulso nace del seno auricular que está en el techo de la aurícula derecha, del nodo sinoauricular. De ahí pasa al nodo aurículo-ventricular, que ya está en la unión de las aurículas con los ventrículos. Y del nodo auriculo-ventricular, el impulso va a pasar a través del haz de His, dividiéndose en la rama del ventrículo derecho y en la rama izquierda del haz de His. La rama izquierda, a su vez, tiene dos subconjuntos de fibras. Unas de ellas son las anteriores y otras son las posteriores. Entonces, todo esto es el sistema His-Purkinje, que da origen a la contracción de los ventrículos. Entonces, cuando hablamos de bloqueos en la conducción del impulso hacia uno u otro haz de His. ¿Ya? Perdón, hacia una u otra rama de las de His. Entonces, son trastornos de la conducción eléctrica distales a las de His, porque las de His es un conjunto compacto de fibras. Cuando tenemos un bloqueo acá, ya no hablamos de bloqueo de rama, ya hablamos de bloqueo completo. Y ese es motivo de otra clase. Entonces, estos bloqueos son bloqueos por debajo de las de His y van a provocar cambios en la forma de los ventrículos y en la forma como estos ventrículos se van a despolarizar, es decir, en cómo se van a contraer. También la repolarización, es decir,
la relajación luego de la contracción también se ve afectada. Acá está lo que les había explicado, que la conducción normalmente va del nodo senoauricular. Este es el techo el nodo que está, es un grupo de células especializadas en la conducción que está ubicado en el techo de la aurícula derecha, en la vecindad de la vena cava, donde está el origen de la vena cava superior. Entonces, normalmente la conducción va del nodo senoauricular al nodo auriculoventricular y luego prosigue por la vía de conducción de la rama izquierda y derecha del haz de His. Acá está cómo ocurre el bloqueo, ¿no? Hay una disminución en la velocidad de conducción. A eso le vamos a llamar el bloqueo. Es decir, siempre va a haber cierta conducción, pero más lenta. ¿Por qué ocurre eso? Porque el impulso no pasa bien por una de las ramas. Puede haber un bloqueo completo o un bloqueo incompleto. Y luego vamos a ver ya las características de cada uno. Acá tenemos bloqueo de rama completa. Ocurre cuando el estímulo no pasa por una de las ramas y la activación del ventrículo se va a lograr gracias a la rama contralateral. Es decir, si se llega a activar la contractilidad de ese ventrículo, pero por vecindad de la activación de la rama contralateral. Eso ocurre cuando es un bloqueo completo de rama, ya sea derecha o izquierda. Y bloqueo de incompleto. ¿Cuándo ocurre un bloqueo incompleto? El estímulo desciende por la rama correspondiente, pero de una manera más lenta, de manera retrasada o enlentecida. Y el tiempo se va a alargar. Eso va a ocurrir en el bloqueo de rama incompleto. Ahora vamos a ver esas formas. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los ventrículos se activa antes que el otro, observándose dos QRS unidos. Normalmente, cuando la activación es en el mismo instante, vemos que estos se suman. La activación del ventrículo derecho con la activación del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué ocurre si hay un bloqueo? Entonces se retrasa uno y vamos a ver las activaciones de ambos por separado. Entonces están desfasados. Acá tenemos, por ejemplo, si se bloquea la conducción hacia el lado izquierdo, el ventrículo derecho se va a activar primero y luego el ventrículo izquierdo se va a activar, pero ya por transmisión del impulso a partir del ventrículo derecho. Entonces tenemos dos ondas. Y en el electrocardiograma vamos a ver una onda R y una R'. R'. Es decir, una imagen como las orejitas del conejo. ¿Ya? Entonces se observan los dos QRS unidos. Tenemos la despolarización ventricular, puede ser normal. El aspecto del QRS va a estar ensanchado. Esto porque los ventrículos no se activan al mismo tiempo, entonces definitivamente va a estar ensanchado. Y el eje eléctrico se va a desviar hacia la rama bloqueada. El QRS ensanchado representa una despolarización no simultánea de ambos ventrículos. Definitivamente esto indica que un ventrículo se contrajo antes, o sea, hubo un impulso hacia un ventrículo antes que el otro. ¿Ya? Se despolarizó en tiempos diferentes. Pueden verse dos ondas R que se llaman RR', y el QRS va a ser, o la distancia va a ser más de 3 cuadritos pequeños, más de 0,12 segundos. Ahí hablamos de un bloqueo completo. Ahora sí vamos a hablar ya específicamente de cada rama.
Primero vamos a hablar del bloqueo de rama derecha. ¿Cuál se va a activar primero? Entonces, se activa primero el bloqueo, el ventrículo, la rama izquierda, y el ventrículo derecho se va a activar al final. Se observa la imagen RR', en donde en B1 y B2, que son las derivaciones que miran el ventrículo derecho. Entonces tenemos esto en B1, RR', y en B2 semejante RR'. Esta es la imagen típica de un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, siempre mirando B1 y B2. Y acá tenemos por qué ocurre. Vemos que se bloquea la contractilidad hacia el lado derecho. Primero se va a contraer la rama izquierda. Esa nos va a dar una onda, que es una onda positiva, y luego viene retrasada una onda pequeña de activación del ventrículo derecho, que sería acá la R'. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Primero, vamos a encontrar un complejo RSR, es decir, dos deflexiones positivas, entre ellas una S, o también podemos tener una R pequeña con una S pequeña y una R mayor. Y esto vamos a tenerlos en las derivaciones puede ser en B, desde B3, B1 y B2. Y tenemos ondas S anchas también en D1, es decir, S anchas en las derivaciones izquierdas, D1, B5 y B6. El intervalo QRS va a ser mayor de 0,12 o más. El tiempo de activación ventricular va a ser de 0,06 o más en B3 y en B1 y B2. Va a haber depresión del ST y T negativa de B1 a B3. No siempre, pero puede haber. Acá tenemos un ejemplo de rama derecha. Tenemos una R pequeña, otra R grande, tenemos la T negativa. Este es el RSR, típico de bloqueo de rama derecha, en B1 y en B2. Acá tenemos otro, acá, este RSR también, grande. RSR, acá con alteraciones en la repolarización. Aquí tenemos no T negativa, pero sí tenemos una elevación del ST. También son cambios en la repolarización. Otra R, acá no se ven dos orejitas de conejo, pero sí se ve pues, una R ancha, se han sumado. No se ve mucho la melladura, pero sí se ve una R alta, que también es criterio no solo de hipertrofia del ventrículo derecho, como ya hemos estado viendo, sino de un bloqueo de rama, sobre todo porque va con cambios en la repolarización y va desde B1 hasta B3. Cuando tenemos un bloqueo de rama derecha avanzado, los criterios, ¿cuáles son? Un QRS mayor de 0,12, tenemos en B1 el RSR que ya habíamos visto, con una cúspide de la R empastada y onda T negativa, como las que habíamos visto en uno de los ejemplos previos. En B6 vamos a tener un QRS con empastamientos de la onda S, es decir, una onda S ancha, gruesa, y una onda T positiva. En ABR podemos tener un QR con empastamientos también de la onda R y T negativa, ondas T con polaridad opuesta a los empastamientos del QRS. Cuando hablamos de empastamientos es ensanchamiento, un eje desviado hacia la derecha, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos estas R empastadas. Acá tenemos en B1
una R gruesa con cambios en la repolarización, un QRS mayor de 0,12. Esta es una típica S empastada, también ancha en B6. Esto es típico del bloqueo avanzado de rama derecha. Tenemos en todas las derivaciones cambios. Aquí los cambios de las R's y aquí en las S's. Entonces, un ejemplo de un bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha es muy frecuente encontrarlo. Lo podemos tener en cardiopatías congénitas, como la enfermedad de Epstein, en la que hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Hay también postcirugías de tetralogía de Fallot, en las comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares, las miocardiopatías dilatadas, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, y también en individuos sanos. Es un hallazgo que puede encontrarse desde el nacimiento, sin que se encuentren otras patologías asociadas. Y ahora vamos a pasar al bloqueo de rama izquierda, que también es muy importante. Acá tenemos que hay un trastorno en la conducción hacia la rama izquierda y por lo tanto el ventrículo izquierdo se activa al final. Primero vamos a tener una activación del ventrículo derecho. Vamos a tener también imagen de RR', esta vez ya no en B1 y en B2, sino en las precordiales izquierdas, en B5 y B6. Esto nos indica un bloqueo de rama izquierda. Acá tenemos B5 y B6. Básicamente las morfologías van a ser parecidas. Lo que da la diferencia es la derivación en donde las vemos, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener siempre presente. B1 y B2 mira ventrículo derecho, tanto para hipertrofias como para bloqueos de rama. B5 y B6 mira ventrículo izquierdo, tanto para crecimientos, hipertrofias o para bloqueos de rama izquierda. Entonces, encontramos en el bloqueo de rama izquierda que la despolarización se va a iniciar en el lado derecho del septum y su dirección va a ser de derecha a izquierda. Y así es que hemos dicho que la rama izquierda, el ventrículo izquierdo se despolariza al final. Entonces, acá tenemos en el bloqueo de rama izquierda, esta es la activación del ventrículo derecho y esta es la activación del ventrículo izquierdo. Estas son las imágenes típicas, ya saben, en B5 y en B6. ¿Y cuáles son los criterios? Tenemos ondas R anchas, empastadas o complejos RSRs, es decir, dos Rs, una pequeña o dos Rs grandes, en B4 a B6. Tenemos entonces estas Rs grandes o doble R en B4, B5, B6. Ondas Q ausentes, excepto en B4 puede haber onda Q, pero no en B5 ni B6. El intervalo del QRS va a ser de 12 segundos o mayor. El tiempo de activación ventricular va a ser también alargado, ¿no? Sabíamos que lo normal es 50 milisegundos. Acá lo tenemos, que va a ser 90 milisegundos o 0.09 segundos o más en B4, B5 y B6. Vamos a tener también depresión del ST, de la onda y T negativas en B4, B5 y B6. Estos pueden ser parte de la morfología, pero no siempre se van a encontrar. Nuevamente, los criterios QRS mayor de 0,12. En B1 y en B2 vamos a encontrar las S, QS o RS y ondas T positivas. En D1 y en derivación 6, R sola ensanchada con una pequeña muesca en el inicio de la R
después de 0.08 segundos, es decir, después de un tiempo de activación alargado, y una onda T negativa después de la R alta. En ABR vamos a tener QS con ondas T positivas. Ondas T con polaridad opuesta a los empastamientos del QRS, que nos dan, nuevamente, hablando de las sobrecargas del ventrículo izquierdo. El eje eléctrico va a estar desviado hacia la izquierda, es decir, puede estar más negativo de menos 30 hacia la izquierda. Puede ser menos 45, menos 50. Acá tenemos una imagen de un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos una onda R ancha con una melladura que implica la unión de dos Rs con una T negativa, ¿no? Y estos cambios en B5 y B6. Aquí en B4 vemos que se visualizan todavía separadas las dos Rs que forman parte del complejo. Heces muy profundas en B1, B2 y B3, igual que en ABR. Así como vemos también Rs altas, anchas y melladas en B5 y B6, la vemos también en la derivación de 1 y en la derivación ABL, que son todas las derivaciones izquierdas. Y acá otro electrocardiograma completo con las imágenes sugestivas de bloqueo de rama izquierda. Rs altas, Ts negativas y acá Ss profundas en B1, B2 y B3. Cuando hablamos de un bloqueo de rama izquierda parcial, cuando tenemos un QRS inferior a 0,2 segundos con una QS en B1 o una R sola en las derivaciones izquierdas. Un bloqueo de rama izquierda parcial o incompleto. El bloqueo de rama izquierda, entonces, acá tenemos que en el 90% de los casos con este trastorno hay hipertrofia ventricular izquierda. Y encontrar un bloqueo de rama izquierda también siempre es patológico. Podemos encontrarlo en cardiopatía isquémica, en una miocardiopatía dilatada, en una estenosis aórtica, en hipertensión arterial sistémica. A diferencia del bloqueo de rama derecha, que puede cursar sin patologías asociadas, el bloqueo de rama izquierda siempre nos debe hacer buscar más allá, es decir, pedirle al paciente, por ejemplo, una ecocardiografía o ahondar en su historia clínica para ver si no ha tenido un infarto previo, ¿no? Y es más, cuando el bloqueo de rama izquierda es de novo, es decir, se presenta es reciente, sabíamos que el paciente no lo tenía y aparece, pues ahí tenemos que sospechar un síndrome coronario agudo. Entonces, siempre acordarse de hacer una buena historia y un manejo de estos bloqueos de rama izquierda. Acá tenemos más ejemplos. Un típico bloqueo de rama izquierda en B5 y B6. Nuevamente, bloqueos completos de rama izquierda. Y ya hemos visto cuáles son sus características. Acá, para diferenciar el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda, tenemos los QRS siempre anchos, ¿no? Mellados. Este es en B1. Podemos tener, en el caso del bloqueo de rama derecha, vamos a ver en B1 RSRs, dos ondas, entre ellas una S, mientras que en el bloqueo de rama izquierda en B1 vamos a encontrar una QS con Ts positivas. Y en B6 tenemos estas ondas S grandes para el caso de la rama derecha y en el caso de la rama izquierda una R alta con descenso del ST y T negativo. Es decir, básicamente en los bloqueos de rama debemos enfocarnos a ver en B1 y en B5 y B6. B1, B2 para los
ramas derechas y B5 y B6 para las ramas izquierdas. Y ya casi para terminar, vamos a hablar un poquito de los bloqueos fasciculares. Habíamos visto que la rama izquierda tiene dos fascículos, una anterior y una posterior. Entonces, el fascículo anterior, que está orientado hacia la pared del ventrículo izquierdo en la región lateral alta, y el fascículo posterior en las partes posteriores e inferiores del ventrículo izquierdo. Y también inerva el septum interventricular. Entonces, en el caso de trastornos en estos fascículos, vamos a tener alteraciones en la orientación del eje del corazón. Cuando tenemos un bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda del haz de His, la activación se va a encontrar detenida en la porción lateral alta. Dan lugar a un vector anormal que se orienta hacia arriba, a la izquierda y hacia atrás. Es decir, vamos a tener el eje orientado hacia la izquierda. Esto es lo que vamos a tener cuando hablamos de un hemibloqueo anterior izquierdo. Tenemos entonces la duración del QRS va a ser normal. Es decir, no tenemos un QRS ensanchado, pero sí tenemos una desviación marcada del eje a la izquierda, menos 45 a menos 90. En ABL la morfología va a ser de un QR. Acá tenemos ABL es una pequeña Q con un R alto, porque hay una pequeña activación del septum, pero más la porción alta del ventrículo izquierdo. Y en 2, 3 y ABFs vamos a tener una morfología de RS, es decir, heces profundas. 2 y 3 y ABF, heces profundas, que nos dan una orientación hacia prácticamente la cara superior o sea, una orientación bien hacia la izquierda del ventrículo izquierdo. Acá tenemos entonces cómo es la orientación del eje en un bloqueo anterior izquierdo. Esto nos está dando que sea negativo en ABF, quiere decir que la orientación es hacia arriba. Negativo, entonces en 1 va a estar bien positivo, ¿no? Este es 1 bien positivo y ABF bien negativo. Nos da una derivación de la contractilidad más hacia la izquierda del corazón. Acá tenemos entonces, este es una desviación del eje a la izquierda con morfología de QR en la derivación ABL. Y tenemos negativo en ABF y bien positivo en 1. Entonces, un eje marcadamente a la izquierda en un hemibloqueo anterior izquierdo. ABF con S, 1 bien positivo. Ahora ya, para finalizar, cuando tenemos un bloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda del haz de His. Acá se retarda la activación de las porciones posteriores, es decir, del septum interventricular y de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener más una activación de la parte anterior, un hemibloqueo posterior izquierdo. Tenemos la duración del complejo QRS normal, una desviación marcada del eje a la derecha, porque se está activando más esta parte. Entonces tenemos un eje hacia la derecha, más de 100. Es decir, puede ser entre 90 y 180. Y en 1 y ABL, es decir, las derivaciones izquierdas, vamos a tener morfología de RS, es decir, negativo. Y en 3 sin ABF, morfología de QR. A diferencia de en el anterior izquierdo que teníamos el QR en ABL, ahora lo tenemos el QR en 3 y ABF, hacia donde mira la activación del eje. Acá tenemos entonces un hemibloqueo posterior izquierdo
con QRs en 3, en ABF, en 2, y un eje marcadamente hacia la derecha. Igual aquí, QRs en 2, 3, ABFs, ejes bien hacia la derecha, alejándose del 1, ¿no? Aquí igual, otro ejemplo, bien positivo en 2, 3 y ABF, y negativo en ABL. Es decir, se aleja de ABL y se va hacia la derecha. Este es un electrocardiograma con un QRS estrecho, desviación del eje a la derecha, morfología de RS en 1 y ABL, es decir, negativos en las derivaciones izquierdas, y de QR, es decir, R positivas en 3 y ABF. Acá, R positiva y R positiva. Y eso es todo. Entonces, espero no haberlos confundido con tantas medidas. Sé que eso es, si es una primera vez que lo están escuchando, hay que ayudarse de tomar notas, hacer cuadritos, hacer el resumen para ir usándolo. Y todo es práctica. Así que les recomiendo ahora vean electros, traten de hacer las mediciones, practicar los criterios y así poco a poco se los van a ir ya recordando, ¿no? Entonces, estoy ya a escuchar sus preguntas. ¿No hay preguntas? Pueden escribirlas o pueden levantar la mano. A ver, vamos a ver. Aquí hay. Nos mencionan de Trujillo, como está lloviendo, se está yendo la luz y está conectándose cada momento. No te preocupes, con la entrada suficiente para ver lo de la asistencia. Eso está ya puesto y ahora con lo que está pasando por las lluvias, se está considerando la asistencia. No te preocupes, ya te conectaste, está todo arreglado, no te preocupes. A ver, dice acá, ¿qué tipo de prioridad debemos darle a cada una de las condiciones mencionadas? Eh, Mm, Me bueno, imagino. yo entiendo cómo si son importantes o no, Sí. si es muy frecuente, pues Por ahí creo que está la pregunta, Fanny. sí, ok. Entonces, sí, es muy frecuente encontrar hallazgos de dilataciones, hipertrofias, sobre todo en el contexto de pacientes hipertensos, por ejemplo, que ya están desarrollando una hipertrofia ventricular, en pacientes con patologías pulmonares para las hipertrofias del lado derecho del corazón. Entonces depende en qué medios se estén desarrollando ustedes, ¿no? Pero es importante siempre evaluar en el electrocardiograma estas patologías, ¿no? Siempre recomiendo tener un orden para la lectura del electrocardiograma, ¿no? Y después de ver que está en un ritmo sinusal, los crecimientos e hipertrofias es una de las prioridades, ¿no? Sobre todo ir mirando e ir midiendo, ¿no? Tal vez no con mucha exactitud, pero si ya algo nos llama la atención, entonces ahí sí nos detenemos y hacemos pues todos los criterios, ¿no? Porque Claro. sí, es muy común encontrar, sobre todo, patologías de los ventrículos. Sí, Fanny, te pediría que bajes ya tu presentación para que puedan verte en pantalla gigante. Estoy ya Ya, con el video, sí. perfecto. Ah, Listo. pero no he sacado la presentación. A ver, vamos. Stop share, ya. Ok, Está perfecto. ya. Listo. Acá nos pregunta un colega, ¿bloqueo de rama derecha es normal? Criterios. Y después dice, ¿cuándo puedo decir que este bloqueo de rama derecha es normal?
Ya, o sea, no es ningún bloqueo, es normal, ¿no? Mm. Pero el bloqueo de rama derecha puede darse sin otras patologías asociadas, sin ninguna sintomatología en los pacientes, muchas veces no saben que lo tienen, puede darse sin que encontremos hallazgos ecocardiográficos, ¿no? Muchas veces mandan a ecocardiografías pacientes con bloqueos de rama derecha y resulta estar normal, ¿no? Otras veces sí vamos a encontrar hipoquinesias, disquinesias del septum o hipertrofia del ventrículo derecho o crecimiento del ventrículo derecho, pero no siempre, ¿no? Entonces, podría darse el caso de que un paciente con un bloqueo de rama derecha no tenga otras patologías asociadas que impliquen darle un tratamiento, ¿no? El doctor Conde dice, buenas noches, excelente presentación. Una consulta, en algunos casos de EMO reportan sobrecarga ventricular. ¿A qué se está refiriendo? ¿Es un hallazgo o es un diagnóstico? En caso de EMO, Si así nos ha puesto, examen médico ocupacional. ok. En examen médico ocupacional reportan sobrecarga. Ya. Sí, dice acá, reportan sobrecarga ventricular. ¿Se está Ok. refiriendo a un hallazgo o es un diagnóstico? Ya, ese es un hallazgo electrocardiográfico, que no es un diagnóstico, porque sobrecarga, vamos, como les había mencionado, es encontrar alteraciones en la repolarización ventricular. Entonces, tenemos ondas T negativas o descensos del ST. He habido muchas interconsultas de exámenes médicos ocupacionales que encuentran inversión de ondas T, por ejemplo, y es Se nos congeló la ya doctora. en la prueba de esfuerzo se confirma la isquemia, entonces recién ahí pasaría a ser ya un diagnóstico, ¿no? Esas ondas T negativas o esa sobrecarga sería indicativo de una isquemia, pero hay que hacerle estudios adicionales. Claro. Ujú. Fanny, disculpa, pero justo cuando comenzaste a explicar, se te fue la imagen, te congelaste cuando empezaste tu explicación. Ok. Bueno, entonces lo explico de nuevo. Sí, por favor. Eh, sí, en este caso que el doctor pregunta, sobrecarga sería solamente considerada como un hallazgo electrocardiográfico. Hasta que no se profundicen los estudios y no sepamos si esta sobrecarga es por isquemia, por una hipertrofia. Muchas veces tenemos en personas jóvenes una cardiomiopatía hipertrófica que también da hallazgos de sobrecarga de ventrículo izquierdo. Entonces no vamos a poder tener un diagnóstico, ¿no? Si al paciente le encontramos esta sobrecarga en el electrocardiograma, lo mandamos al cardiólogo, se hace la interconsulta y se le hace, por ejemplo, una prueba de esfuerzo y resulta positiva para isquemia, entonces ya tendríamos el diagnóstico que se debe a una isquemia miocárdica, que ya sería el diagnóstico, ¿no? Perfecto. Sí, y podemos aclarar también, Fanny, que muchos de los exámenes médicos ocupacionales, cualquier alteración pequeña o algo que quizás no es muy trascendente, lo buscan como hallazgo. Como tú mencionas, Sí, para obviamente, en beneficio del paciente, mandar al especialista quien nos va a determinar finalmente si es un hallazgo o es un diagnóstico. Claro que sí. Nos pregunta la doctora exacto, Guamán, exacto. ¿dónde podemos volver a ver las exposiciones? En la página del Colegio Médico del Perú, donde está el aula virtual. Ahí se van a subir las presentaciones, así que no se preocupe. A ver, en caso de que estemos en una consulta de atención primaria y valoramos un paciente con un electro de un bloqueo de rama izquierda, ¿el manejo sería referencia inmediata o qué haríamos? Y sí sugeriría una referencia que puede ser inmediata dependiendo de los síntomas del paciente. Si es un paciente con dolor de pecho, sí sería una referencia inmediata por emergencia a un hospital de mayor complejidad. Si el paciente no refiere mayores
alteraciones o ya tiene historia de hipertensión, igual referirlo para una ecocardiografía, para confirmar si tiene ya la hipertrofia ventricular izquierda, si tiene tal vez una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Entonces sí, hay que estudiarlo, como he dicho, un hallazgo de bloqueo de rama izquierda siempre hay que estudiarlo. Claro que sí. ¿El bloqueo de rama izquierda parcial es lo mismo que los hemibloqueos izquierdos? No, los hemibloqueos hemos explicado que es por los haces, ya sea anterior o posterior. Y el bloqueo parcial es simplemente las características de un bloqueo completo, pero que no cumple el ensanchamiento del QRS. Perfecto. A ver, ¿alguna pregunta más, por favor, doctores? Bueno, hay varios colegas que se están felicitando. Una excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, Leslie, les puedes dar mi correo y si tienen después alguna pregunta o alguna cosa que quieran aclarar, me pueden escribir sin problema. Claro que sí, nos mandan las preguntas al colegio médico y lo mandamos ahí a los colegas que han hecho las presentaciones. En un paciente Ok. hipertenso con hipertrofia ventricular, ¿cuál sería el paso a seguir? Ok. Tenemos clínicamente ya un paciente hipertenso y le tomamos el electrocardiograma y encontramos criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos que enviarlo a hacerle un ecocardiograma para verificar y para estratificar al paciente y verificar si está con el tratamiento adecuado, porque ya sabemos que hipertrofia ventricular izquierda es un parámetro de progresión de enfermedad que hay que monitorear y también implica mayor riesgo cardiovascular para el paciente. Otra consulta, doctora. Para hipertrofia ventricular derecha, ¿solo existe el índice de Cabrera? No, los índices antiguos son realmente el R mayor de 7 en B1 y B2, el RS mayor de 7, las orientaciones el mayores hacia el lado derecho, o sea, más de 100, ¿no? De eje cardíaco. Esas son. Perfecto. Cuando encuentro electrocardiográficamente alguna hipertrofia ventricular o bloqueo de rama, ¿en algún caso podría dar tratamiento en la atención primaria? Eh, si es que tiene algún síntoma el paciente, habría que ver, ¿no? Pero realmente los bloqueos de rama van asociados a otras sintomatologías. Sería mejor, de todas maneras, derivarlo al cardiólogo, ¿no? Claro, quizás esté en primer nivel de atención y está con hipertensión arterial, manejar la hipertensión en ese momento, pero igual mandarlo al cardiólogo para que determine finalmente la causa y el tratamiento final del paciente, ¿verdad? Claro, ¿no? Tal vez podría tener también algo de insuficiencia cardíaca, si hablamos sobre todo de insuficiencias cardíacas derechas, ¿no? Podría manejarse con un poquito de diuréticos y como mencionas, Leslie, la hipertensión, pero sí hay que referirlo siempre, ¿no? Sí, lo que pasa, Fanny, es que afortunadamente podemos llegar a los colegas que están en primer nivel de atención en muchos lugares y esa es la idea, ¿no? La idea es poder comunicar toda esta información porque la idea es trabajar en conjunto. Primer nivel de atención debe ubicar un paciente de un manejo simple, un manejo complejo, manejar los síntomas inicialmente y de ahí mandar pues al especialista para terminar el diagnóstico y tratamiento. Acá estamos Claro. dando los lineamientos y agradecerte nuevamente por tu apoyo. Nos mencionan acá. Primero felicitarla por la presentación. Mi consulta es, cuando se observa el complejo QRS con morfología de R pequeña y S profunda en 1 y ABL, ahí nomás se quedó el colega. ¿Cuándo se observa el complejo QRS con morfología de R pequeña y S profunda en 1 y ABL? Ok, ahí estaríamos
ante un bloqueo de rama izquierda, porque tenemos son de 1 y ABL son derivaciones izquierdas. Entonces, y tenemos doble morfología, RR, entonces es un trastorno en la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Un bloqueo de rama izquierda. Ujú. Un bloqueo de rama derecha puede ser común encontrarlo en adolescentes. Podría ser si es que estamos en frente a alguna cardiopatía, ¿no? Que no se ha diagnosticado, pero no hay un estudio que por frecuencia de edad nos diga que es más común en adolescentes sanos, ¿no? Que en personas mayores, ¿no? En una Realmente persona no. que hace ejercicio, un atleta, podemos encontrar una hipertrofia derecha. No, no. En un atleta o en un corazón de atleta tenemos las hipertrofias del ventrículo izquierdo, que son un tipo de hipertrofias diferentes también a las hipertrofias hipertensivas, ¿no? Son hipertrofias con cierta dilatación del ventrículo también, ¿no? Es un corazón de atleta, es un tema específico. Ujú. Como el de nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto? Ah, los colegas te siguen mandando felicitaciones. No voy a mencionar a cada uno, Gracias, muchas gracias. son muchos y bastantes, así que vamos a estar acá todo el día dando las felicitaciones que obviamente felicitan. A ver, más Les interesante. agradezco. En la enfermedad de Chagas, ¿qué tipo de alteraciones podemos encontrar en un electrocardiograma? Ok, la enfermedad de Chagas es una cardiopatía dilatada en la que básicamente vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda, porque el corazón se dilata, ¿no? Y los síntomas son también los signos en el electrocardiograma, no solo es por engrosamiento del ventrículo, sino también por la dilatación de las fibras. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, Rs altas en B5 y B6, ¿no? Una- Ujú. Interesante porque el sur peruano tiene pues bastante Chagas, ¿no? A ver, Claro, eso sí. menciona acá el doctor Pintado, ¿algún hallazgo de hipertrofia ventricular o bloqueo de rama sería contraindicación de usar sertralina o escitalopram en pacientes con trastorno de ansiedad o depresión? No, Ujú, no. sí. Si es que es un bloqueo nada más de rama, no. Tengo entendido que habría ciertas contraindicaciones en los bloqueos aurículos ventriculares. Ahí habría que evaluar bien al paciente. Pero en bloqueos de rama, no. Definitivamente no. No, y ahí también recordar a los colegas que pacientes muy complejos que requieren medicación múltiple, y los especialistas van a chequear qué le pueden dar y qué no le pueden dar. ¿No? Es la parte de nuestro, ¿cómo se podría decir? Nuestro tormento medicamentoso que tenemos que dar. Sí, realmente algunos pacientes tienen que recibir muchas pastillas, ¿no? Sobre todo pacientes psiquiátricos, hipertensos, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Adultos mayores están condenados a tomar demasiados medicamentos. Y hay que tener mucho cuidado con las interacciones farmacológicas, ¿no? Y en este tema es muy importante también el electrocardiograma, ¿no? Claro, acá tenemos acostumbrados a mandar a los pacientes a los especialistas para que nos puedan apoyar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy infectólogo, viene el paciente con algo cardiovascular, lo mando al cardiólogo y ya, cuando ya le mando una medicación, yo tengo que manejar algo de infecciones, yo tengo que chequear que se puede ver ahí alguna interacción que puede haber en ese momento, ¿no? Y al revés Claro. también. Claro. Sí, recordemos, doctores, que el manejo de un paciente es multidisciplinario y cualquier patología que éste tenga, todos tenemos que intervenir y seguir, obviamente, ¿no? Si a mí me dicen el cardiólogo me dejó la medicina A, B, perfecto. Entonces yo voy a chequear de mi parte qué le puedo dar de acuerdo a lo que ella está tomando por su medicación. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Las felicitaciones siguen avanzando y llegando, Fanny. Gracias.
Bueno, recordaré a los colegas que las clases todas van a estar, están colgadas en la página del aula virtual del Colegio Médico. Quienes no han podido ir a ingresar porque todos trabajamos y a veces no se puede, pueden entrar tranquilamente, va a estar la clase grabada. El examen final se va a tomar al final, como su nombre lo dice, de las 5 sesiones que vamos a tener. Y alguna pregunta que no puede hacer hoy día o alguien quiere hacer alguna pregunta ya fuera del tiempo del día de la clase, lo mandan a nuestro correo y después le mandamos a los especialistas para que nos apoyen con las respuestas. Bien, yo creo que solamente tengo muchas felicitaciones y obviamente, Fanny, las felicitaciones del caso por parte del Colegio Médico y agradecerte por tu participación, No, la calidad. muchas gracias a ti por considerarme para esto. Claro, la idea acá es que, Encantada de estar con ustedes, realmente. sí, la idea nuestra siempre es tener a los colegas que nos puedan colaborar, porque al final, quien se beneficia de Se todos los congeló. conocimientos es nuestros pacientes. Así que, gracias, Fanny. Creo que aquí hay una pregunta más por acá. Excelente ponencia. Gracias, excelente ponencia. ¿Cuándo es el examen? Al final de la 5ª sesión. Ahí es el examen que va a estar colgado y va a tener pues una duración para que puedan ustedes llevarlo sin ningún problema. La última pregunta es, en hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda, ¿es necesario modificar medicación habitual? ¿Cuál sería el antihipertensivo de elección? No, los antihipertensivos no los vamos a escoger por el hallazgo de la hipertrofia ventricular izquierda, realmente, ¿no? Sino por el paciente en sí, ¿no? Cada terapia es individual y bueno, si no sé, hablamos un poquito de hipertensión, tendríamos que remitirnos a las guías últimas en las cuales se inicia con los medicamentos de primer nivel para empezar, son los ARA2, los IECA o los antagonistas de los receptores de la angiotensina, ¿no? Entonces, estos podríamos asociarlos con un diurético o con un calcio antagonista, pero esto va a depender del paciente, ¿no? Y básicamente va a depender de la respuesta a estos medicamentos. Lo principal para la hipertrofia ventricular izquierda es controlar la presión. Y controlar la presión puede ser o con un ARA2 o con un calcio antagonista, con el medicamento que el paciente tolere, con el medicamento que no tenga ninguna contraindicación de acuerdo a otras comorbilidades que pueda tener, ¿no? Básicamente, eso tenemos que considerar cuando estamos frente a una hipertrofia ventricular izquierda. Perfecto. Entonces, para terminar, recordar a los colegas que las clases van a estar colgadas en el aula virtual. El examen es al final de la 5ª sesión. Cualquier persona que tenga alguna pregunta que durante la eh, vista de la clase aparezca, lo manda al correo de Educación Médica Continua y ahí vamos a mandar a los especialistas para que nos conteste. Y nos falta la última pregunta, ya Fanny, para terminar. Dice, gracias por la presentación, quiero hacerle una pregunta. En el primer nivel de tensión, si nos llega a emergencia un paciente y vemos que el EKG, un bloqueo auriculoventricular de 3er grado con bradicardia, ¿cuál sería el mejor manejo previo a la referencia? Gracias. Bueno, en los bloqueos de 3er grado o bloqueos completos, de hecho, vamos a tener la bradicardia. Hay que considerar si el paciente está sintomático, ¿no? Si no tiene ningún síntoma, tenemos que referirlo a la brevedad. No es necesario ningún. Si está sintomático, podríamos, ¿no? Habría que ver si el paciente va a responder a atropina, nada más, mientras que se le va refiriendo. Pero no hay otra cosa que se pueda hacer en el primer nivel de atención, porque en esos casos lo que tenemos que hacer ya en el hospital recibiéndoles, ponerles marcapaso temporal, ¿no? Para evitar algún síntoma. Lo que tenemos que hacer es correr por el marcapaso en el hospital. Sí, correr con el marcapaso.
Bueno, marcapaso. La asistencia, estimados colegas, conforme ustedes ingresan y el tiempo que están conectados, está eso grabado a nivel de nuestro sistema de informática. Pues aparte no se preocupe. Listo. Pues acá ya los que te siguen felicitando. No voy a mencionar cada uno de los colegas que te felicitan porque son todos. Muy bien. Listo. Fanny, un gusto tenerte hoy día con nosotros. Gracias por tu participación. La ponencia muy clara y obviamente vamos a invitar a los colegas que puedan volver a escucharla bajando la presentación en la página del aula virtual del Colegio Médico. Fanny, muchísimas gracias. ¿Alguna palabra final, por favor? Sí, agradecerte nuevamente. Ha sido un gusto participar con ustedes en este curso y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración posterior. Muchas gracias, Leslie, y a todos por su atención. Gracias, Fanny. Esperamos contar contigo para otro curso, obviamente, y seguir Encantada. avanzando en beneficio de nuestros pacientes, que es justamente a lo que damos nosotros los médicos. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido la clase de hoy día de hipertrofias ventriculares, bloqueo de ramas, bloqueos con la doctora Fanny Tiniano. Muy buenas noches. Gracias.